Avanzamos ahora hacia la columna de Juan Pablo Hudson, la columna política de todos los lunes. Está en línea, Juan. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, muy bien, acá andamos. Bueno, vamos a meternos ahora con un tema bastante escabroso, muy presente en la agenda política de estos días. Bueno, es, como vos decís, un tema muy delicado, una noticia que tuvimos la semana pasada. Sí. Y es que en el marco de 48, 72 horas se detuvieron en la ciudad, en Rosario, a prácticamente 50 miembros de la Fuerza de Seguridad Provincial, o sea, de la Policía de Santa Fe. Creo que el lunes pasado, cuando hablábamos del caso de Santiago Maldonado, cerrabas tu columna dando a conocer eso que sucedía en esas horas del mediodía, la primera tarde, digamos. Sí. Claro, fueron la primera tanda a raíz de la causa que se lleva por la desaparición forzada y el asesinato de Franco Casco. Ajá. Pero después se sumó, creo que fue al día siguiente o el miércoles, la detención de otros 17 miembros de la policía de Santa Fe y también de la Policía de Acción Táctica, las PAT, por el asesinato de David Campos y Emanuel Medina. No sé si te acordás, el pasado 23 de junio, que un par de trabajadores, Emanuel y David, venían en su auto, al parecer después de una larga noche de fiesta, no se detuvieron en un control policial, fueron perseguidos, chocaron el auto contra un árbol como consecuencia de esa persecución. Cuando salieron del automóvil, fueron, todo se presume, fueron fusilados por una cantidad inmensa de policías que se habían acercado a esa escena. Y se sumó que se les plantaron, como se lo nombra la jerga, 2 armas, que ahora el fiscal, va teniendo cada vez mayor cantidad de pruebas para poder asegurarlo, que fueron plantadas esas armas, e incluso a uno de ellos se le detectó extrañamente polvillo de manipulación de armas en las yemas de los dedos. Así que son dos casos de este último tiempo en la ciudad, tanto el de Franco Casco como el de David y Emanuel, que por estos días tienen a efectivos de la Fuerza de Seguridad presos. Fue como un cambio drástico. ¿Cómo lo tomás esto que haya sucedido en esta última época, las detenciones y demás? Eso es muy difícil poder comprenderlo, que por qué en un momento dado y no en otro. En el caso de Franco, que es el que conozco particularmente, porque participé del primer día, de los primeros días en la búsqueda del cuerpo, y después en el pedido de justicia cuando apareció flotando en el Paraná, se venía acumulando causa. Nosotros, a partir del diálogo con los abogados, que son compañeros, veníamos sabiendo que era inminente, las detenciones y el llamado a indagatoria de los acusados. En el otro caso de David y Manuel fue más pronto, porque es cuestión de meses, fue a finales de junio el episodio. En el caso de Franco fue en el 2014. 2014. Lo que sí es un dato político muy fuerte, muy estridente. Esto necesariamente ha causado, tensión en las altas esferas de la propia policía y también del poder político santafesino. No es común que 50 policías sean, detenidos para que presten declaración como imputados en causas de de gatillo fácil y sobre todo, en este contexto actual, por la desaparición forzada. Claro, cuando la opinión pública está absolutamente sensibilizada y quizás a raíz de este caso se están tocando estos temas con otras aristas en juego también, ¿no? Porque no suele estar del todo en la agenda pública como lo está en estos días la cuestión de la violencia policial o la responsabilidad del Estado en el uso de la fuerza de seguridad y demás. Sí, me parece que el diferencial es esta figura, ¿no? Esto que lo nombrábamos para cuando hablábamos o analizamos lo que ocurrió con Santiago Maldonado, y es la desaparición forzada que toca una fibra íntima. Claro. De hecho, uno no exagera si cataloga lo ocurrido con Franco Casco como uno de los
episodios más cruentos y oscuros desde la vuelta a la democracia en Rosario. Estaría bueno que por ahí recordemos un poco, para el que no lo tiene bien en claro, cómo fue el caso de Franco Casco, joven de Florencio Varela, que había venido a visitar a la familia aquí a la ciudad, y bueno, después que fue detenido, golpeado en la séptima, ¿no, Juan? Franco fue, sí, lo levantaron integrantes de la comisaría séptima, que está en Cafferati, Catamarca, porque estaba deambulando previo a su partida en tren a Florencio Varela. Lo que declaran, me acuerdo, yo presencié una de las audiencias cuando interpusimos un habeas corpus para el pedido de aparición con vida de Franco. Lo que declararon los policías es que les pareció sospechoso la figura de Franco. Estaba apoyado en un árbol, le pareció que estaba en una situación, sospechosa. Lo levantaron, lo llevaron a la comisaría. Como no arribó a Florencio Varela, su madre y su padre, empezaron a buscarlo y casi casualmente llegaron a la comisaría séptima, y ahí, después de muchas preguntas, le admiten que había sido detenido el 7 de octubre, lo cual después se demostró que era falso, el 7 de octubre, pero que ya había sido liberado. Y que Franco, lo habían detenido porque había tirado piedras a la policía y se había negado a dar explicaciones por qué estaba ahí. A la par de que él estuvo desaparecido, su figura dentro de 22, 23 días más 24. o menos. 24 días en que no se supo nada de él. Sí, a la par hubo distintas versiones de que se lo vio acá, allá, fue, vino, etcétera, porque a la familia le dicen que lo habían liberado enseguidita, el otro día. Sí, esto me parece que es importante remarcarlo, que ¿por qué es tan relevante poder desentrañar y llevar al banquillo de los acusados, a los responsables de las desapariciones forzadas? Por nuestra historia reciente, la dictadura, pero también porque necesariamente esa figura de la desaparición forzada implica complicidades. No lo puede hacer solamente la policía. La policía son los protagonistas, en este caso, de la desaparición forzada, pero necesita de otros actores, fundamentalmente después de ocurrido el hecho. Y en este caso sí, se padeció mucho los primeros días, las primeras semanas, te diré los primeros meses, las múltiples versiones que empezaron a circular. Yo me acuerdo, con este ejemplo creo que es bastante contundente, que el día de la marcha, que en simultáneo, y esto fue realmente muy siniestro, apareció el cuerpo. Nosotros hicimos la primera marcha en la puerta de la comisaría, y una hora después nos enteramos de que había aparecido Franco flotando en el Paraná, a la altura del Parque de España. Ese día está registrado en el diario La Capital el 31 de octubre. Ignacio Del Vecchio, que era en ese entonces un funcionario, el secretario de Control de la Fuerza de Seguridad, declaraba que a Franco 3 testigos lo habían visto en un templo evangélico el domingo anterior, la marcha fue un jueves, del barrio de Luis Agote, pidiendo ropa y comida, y que lo había ratificado el pastor que, coordinaba o dirigía ese templo. Esto fue un horror porque, en su momento levantó expectativas durante minutos, porque después se supo, inmediatamente de la aparición del cuerpo. Y las primeras autopsias que se hicieron varias, mostraron que ese cuerpo estaba al menos hacía 20 días en el río, o sea que lejos estaba de andar pidiendo ropa y comida en un templo evangélico del barrio Agote. Claro. Era una de las, pero esas fueron varias, de este tipo de rumores o pistas falsas. Pistas falsas que se iban plantando, como se suele decir. No por nada, entre los detenidos hay 5 miembros de asuntos internos. El área que supuestamente, por lo menos formalmente, se encarga de investigar cómo fue el accionar de los policías en casos en que hay denuncias por abusos. Digo formalmente porque lo que prima ahí es el espíritu de cuerpo, las complicidades, y nunca ese área se ocupa realmente de desentrañarlo por el mal desempeño de sus camaradas de cuerpo, de fuerza. A mí me parece que es fundamental poder esclarecerlo, y después porque el hecho de Franco Casco inaugura, en términos históricos, retoma en tiempos democráticos una metodología que tiene la máxima crueldad, que es, descartar, los cuerpos en el río. También una figura o un proceder
muy, muy caro para los argentinos, que es tirar los cuerpos al mar o al río. Esto es muy delicado porque, bueno, para aquellos que buscábamos justicia y que seguimos buscándolo, y sobre todo para la familia, el cuerpo apareció, bueno, completamente descompuesto, producto de, bueno, estar en el agua, la fauna del Paraná también, que, bueno, hizo lo suyo. Entonces, es muy difícil encontrar los rastros de los golpes, de las torturas, como las que sufrió y que se está comprobando con mucha prueba en el caso de Franco. Esto es importantísimo, e incluso si uno lo lee lo que ocurrió después, un año después, al año siguiente, Gerardo Escobar, este pibe que salió de un boliche, la tienda en el centro, sí, también, digamos, fue golpeado por guardias de seguridad de ese boliche, que incluyeron un policía, y también apareció en el río casi el mismo lugar que Franco. Sí, sí, sí. Eso es lo más peligroso y es lo que hay que poder denunciar y no naturalizar, porque es una situación de las peores que pueden ocurrir. Desaparición forzada, es decir, desaparición por parte del Estado, y la reaparición, el descarte, hay que usar esa palabra, del cuerpo para evitar, digamos, que la justicia pueda avanzar en el estudio de lo que ocurrió. Sí. No, te iba a preguntar, en este caso que están muchos efectivos en manos de la justicia, ¿crees que va a revelar algo más de lo que no se sabe respecto a lo que tiene que suceder o lo que se tiene que posibilitar para este tipo de prácticas? Yo creo que sí, yo creo que si se logra avanzar con, digamos, las condenas a los responsables de lo padecido por Franco, puede ser un punto y aparte en la ciudad. Como nombraba al principio, es muy difícil, digamos, que policías sean condenados, es muy difícil que lleguen a juicio, tan solo eso. Entonces, si efectivamente se logra, todavía estamos en una etapa, digamos, están prestando declaración, pero si se logra, digamos, condenar a los responsables, me parece que va a ser un punto muy importante para la familia de Franco Casco, para la militancia política e incluso para el propio Estado. Que este tipo de situaciones no se pueden dejar pasar, digamos, no puede haber indiferencia. Lo estamos viviendo con lo de Santiago Maldonado. De hecho, estos días uno le da escalofrío leer en los diarios que cada vez más se coloca en el centro de la atención la posibilidad de que Santiago haya sumergido en las aguas del río Mendoza. Con los que estuvimos tan cerca del caso de Franco, cuando escuchamos o leemos este tipo de sospechas, nos rememora aquella jornada de 2014. Y yo quiero ponerle contexto a los dos episodios. Por un lado, digamos, lo de Franco ocurre en el 2014, un año después de que en Rosario haya explotado los índices de homicidios, por el récord histórico en la ciudad de cantidad de asesinados. Hacía 5 meses que había 2.000 agentes federales patrullando la ciudad, producto de una crisis en materia de seguridad, una desconfianza del propio Poder Ejecutivo y también, ni hablar de la ciudadanía, con respecto a la Policía de Santa Fe, sospechada de ser una responsable de la desregulación de la violencia y el delito. En ese marco es que las primeras reacciones durante meses del gobierno provincial fueron de una defensa cerrada respecto al accionar de la policía. Después, cuando finalmente la carátula pasó de homicidio a desaparición forzada, esa defensa se aflojó. ¿Pero por qué se necesitaba? Porque el temor de los estados, en Rosario, pero también en otras grandes ciudades, y también a nivel nacional, como está ocurriendo ahora con Gendarmería en el caso de Maldonado, el gran temor es que ponerse de punta, lo decimos de manera bien coloquial, a la policía o a la Gendarmería puede generar un descontrol en la ciudad. Uno dice, ¿por qué se desata la violencia? ¿Por qué se desata el delito? Una versión más, digamos, casera es, bueno, hay gente maligna, hay gente que, no sé, no quiere trabajar, gente que pertenece al AMPA y, bueno, se dedica a estas cosas. Otra es poder pensar, digamos, que en las ciudades la violencia se regula con 3 patas. Esto lo nombra bien, o lo analiza bien Marcelo Saín, criminólogo y actual asesor en materia de seguridad del gobierno de Santa Fe. Hay 3 patas y que tiene una relación, por momentos,
digamos, oscura, difícil de comprobar, que es, bueno, la policía, los gobiernos tienen que regular a la policía, muchas veces se les permite que esas policías, bueno, acumulen caja negra a través de mercados delictivos, siempre y cuando sean capaces, la policía, de a su vez regular a las bandas delictivas. Regular que, bueno, que operen, pero que no superen cierto umbral que puede generar la furia o el descontento de la ciudadanía. Esos cimbronazos más grandes que suelen suceder durante, en ocasiones, cada algunos años, ¿no es cierto? Bueno, el 2013, el año que antecede a lo ocurrido con Franco, justamente esa situación se vio desbordada, porque se detuvo al jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, por, bueno, acusaciones de complicidad con bandas de narcotraficantes de la provincia, y a la vez asesinan al líder de la banda Los Monos, el Pájaro Cantero. Eso, bueno, resquebrajó órdenes que sean tácitos en la ciudad, y bueno, hubo enfrentamientos y una especie de caos muy cruento a nivel territorial, en los barrios populares. Entonces, uno puede entender desde ahí, no justificar desde ya, por qué, digamos, el gobierno de Santa Fe, cuando ocurrió lo de Franco, tuvo al menos una acción de defensa o de, digamos, de silencio frente a lo ocurrido. Ya, sí. No, digo, y Marcelo Saín plantea esta hipótesis de los múltiples pactos, ¿en qué lo hace? Digo, ¿hay libros al respecto? Sí, hay un libro propio de él, El Leviatán Azul, que es un libro muy interesante sobre la policía bonaerense. Es un análisis a partir de situaciones muy concretas, pero también de teorías, de criminólogos y propias de su experiencia. Claro. Son ideas que después, bueno, por supuesto que hará circular en entrevistas, en fin, en las oportunidades públicas que tenga de hacerlo, pero ahí hablabas de una palabra clave que es la posibilidad de regular. Es como si hubiera una especie de compuerta en donde se puede ir regulando justamente esto del umbral de violencia en las ciudades. Claro, esos corren por carriles que no aparecen en los medios de comunicación ni en la superficie de la sociedad, pero bueno, que están de fondo en las grandes ciudades. No es patrimonio ni de Rosario ni de Buenos Aires, aparece en Buenos Aires, en Mendoza, puede aparecer en Comodoro Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe, las ciudades más delicadas en materia de seguridad. Y después, y con esto cierro, por mi parte, en el caso de David y Emanuel, fusilados por la policía, por lo menos todo indica que eso ocurrió, cuando hay una ciudadanía que está, o buena parte de una ciudadanía pidiendo mayor represión, o mayor dureza en la acción policial, y cuando a la policía no se la controla desde el poder político de manera, digamos, fina o muy atenta, ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Se normalizan y se extienden prácticas muy nefasta como la del gatillo fácil. Claro. Que a uno como pregunta básica que se le viene enseguida es decir, las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, responden a un mando político. Después, por supuesto, veremos todos los grises y los matices que hay en esa cadena de mando, que a veces están más o menos desmadradas, digamos, porque responde a muchas situaciones. Esto, inclusive las pujas internas, el acompañamiento, ¿no?, de una fuerza de seguridad a un político o a otro. Pero es increíble que en las formaciones de las policías provinciales o nacionales no haya órdenes, bajadas contundentes acerca de las violencias que pueden ejercer o no sobre los cuerpos de los detenidos en épocas de democracia. Es decir, porque esto tiene que ver me imagino yo, con la formación, sobre todo con el verticalismo absoluto que hay en fuerzas de seguridad. Es decir, bueno, ¿qué puede hacer un policía y qué no puede hacer de cuajo? ¿De qué manera se democratiza esta fuerza de seguridad para terminar de una vez con los apremios ilegales? Allí tiene que haber algún tipo de correspondencia, si no, un policía, además, con los jóvenes que suelen ser, no va a salir a maltratar, a golpear, a patear en un calabozo a un detenido que ya está preso. Digo, tiene que ver con una cierta falta de ordenamiento en ese sentido. Sí, ahí no es un problema, me parece, ¿no?, individual de los policías, porque claro, son perversos o porque son malos con anterioridad a su ingreso a la fuerza. Me parece que ahí
cuando se integran a las policías, digamos, conectan con un tipo de práctica histórica, la práctica histórica de estas fuerzas, y digamos, en ese contexto se desatan los niveles de agresividad y de crueldad inusitados. Esto ya lo decía Hannah Arendt en el caso del nazismo. Sí. Los altos mandos nazis en su casa eran buenos padres de familia, tipos buenos vecinos, claro. Pero conectaban con la máquina asesina del nazismo y se convertían en bestias. En la policía ocurre algo así, como vos, digamos, decías, me parece que es indispensable una mayor democratización, un mayor control, o un control muy férreo de las fuerzas. Yo me quedo con una imagen o con un testimonio de Patricia Bullrich en relación a Gendarmería y también su defensa cerrada del accionar, que tanta sospecha levanta, que dijo: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque lo necesito para los objetivos de este gobierno. Y ahí queda clara la idea del pacto y de por qué, digamos, este tipo de defensas. Bueno, vamos a ver cómo sigue el caso y la revolución aquí en términos de la Fuerza de Seguridad de la provincia. Estamos hablando de los casos de Franco Casco y de Emanuel y David, ¿no es cierto? Estaremos muy atentos, muy atentos. Juan, hasta la próxima, un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, Juan Pablo Hudson con la columna política de todos los lunes aquí en La Canción del País.